La alegría es un componente esencial del alma humana. El alma humana no puede vivir en la depresión y no puede vivir en la tristeza. Es decir, yo estoy preparado para gobernar un país, pero nunca lo he hecho. ¿Estás a tiempo? ¿Estamos a tiempo todavía de pedirte eso? Sí, no sé. Yo quería ser una persona seria en la vida, pero la vida se empeñaba en llevarme por el lado de la falta de seriedad. Entonces al final yo me rendí y dije, bueno, mira, si esto es lo que quiere el Señor para mí, yo me dejo llevar. Venezuela tiene la particularidad de que a quien llega a ella es recibido con afecto e incorporado con amor a su alma, ¿no? Los humoristas siempre son muy inteligentes, son personas muy inteligentes porque tienen un dominio de palabras y un vocabulario muy brutal y una mente muy rápida. Muy rápido. Yo creo que una de las cosas que uno tiene que hacer, y lo digo nuevamente, es centrarte en la meditación. Hay que dedicar algunos momentos del día a pensar. Cuando tú estás fuera, tú te reinventas de una manera particular, que esa es una misión que tenemos los humoristas, darle a la gente esperanza de que este mundo que nosotros criticamos a través del humor, de este mundo cuyas contradicciones nosotros desnudamos a través de la risa, puede ser un mundo mejor. En un mundo que a menudo susurra al oído la melodía de lo común, Raro emerge no como un suspiro de extrañeza, sino como el eco profundo de un alma valiente. Ser raro es habitar el pulso de la autenticidad, es danzar al compás de una música interior, que pocos escuchan, pero que resuena con la verdad más pura. Son los raros los que con ojos de asombro y corazón de fuego se atreven a desdibujar los contornos de lo establecido. Aquellos que, lejos de seguir la huella del rebaño, forjan senderos inexplorados, iluminados por la brújula inquebrantable de su porqué. Son soñadores con pies en la tierra y la mirada en las estrellas, constructores de realidades que nacen del compromiso con la virtud, la generosidad y el anhelo de un mundo mejor. Así Raro se convierte en un adjetivo que honra a quienes cultivan sus sueños con paciencia y coraje, a quienes transforman cada desafío en una oportunidad para florecer. Es la insignia de quienes con sus proyectos de vida no solo se elevan a sí mismos, sino que elevan a la humanidad entera. Tú, mi querido Laureano Márquez, por eso estás aquí, porque eres un ser que, aunque en este podcast digamos que es raro, iluminas a todos los que te conocen con tu arte, con tu buen hacer, con tu conocimiento, tu historia. Te admiro, lo sabes, y me honra muchísimo que estés aquí hoy. Muchas gracias, pero qué bonita entrada a esta entrevista con todas esas reflexiones iniciales que has hecho. Bueno, y sabes que había un sabio musulmán llamado Mevlana, que él daba un consejo que decía: sé visto como eres o sé como eres visto. Entonces, tú me has pedido una presentación y yo no sé si decir como soy o como soy visto, porque uno nunca se ve objetivamente a uno mismo. Uno se ve con el tamiz de la propia subjetividad. Pero bueno, si me tengo que presentar, diré que mi nombre es Laureano Márquez Pérez. Diré que nací en Tenerife, en las Islas Canarias, en un pueblo llamado La Medida, que pertenece al municipio de Güímar, que muy pequeño me fui a Venezuela, donde hice toda mi vida y donde me formé como ser humano, como universitario, y donde encontré y desplegué mi vocación al sentido del humor, al humorismo, a la escritura humorística y todo lo que tiene que ver con que la gente pueda reír y que esa risa le sea productiva, le sea provechosa, le sea buena para el alma. Y bueno, básicamente eso. Bueno, estudié Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela, que es mi alma mater, y estudié después Filosofía en el posgrado en la Simón Bolívar. No lo concluí, porque ahorita hay que tener cuidado cuando uno no concluye las carreras, decir que no la concluyó. No vaya a ser que uno se meta en problemas. Mira, no concluí filosofía,
no concluí Derecho, no concluí Teología y sí concluí un posgrado en Planificación y Gestión Gubernamental. Es decir, yo estoy preparado para gobernar un país, pero nunca lo he hecho. ¿Estás a tiempo? ¿Estamos a tiempo todavía de pedirte eso? Sí, no sé. Porque sería maravilloso. Sí. Serías el presidente del país más culto, entonces. Porque gracias. Vamos, pagaríamos por simplemente escuchar un discurso tuyo todos los días. Hombre, por lo menos la gente se va a reír y no va a sufrir. Total. Antes decías que muchas veces uno se siente de una manera y otras personas lo ven a uno de otra forma, ¿no? Yo creo que uno suele ser bastante autocrítico. Pero creo que todos los que te vemos de fuera te vemos con un corazón humilde, cercano, tan sencillo como eres tú, que te subes a ese escenario y empiezas a hablar como si no estuvieras diciendo nada y tienes un talento increíble y todo lo que nos nutre es, vamos, con amor, pasión, luz, etc. Entonces yo creo que lo que tú... como tú te percibas, nosotros te percibimos 1000 veces mejor. Muchas gracias. Estoy segura de eso. Vale. Pues, Laureano, yo quería que tú te presentaras porque al final es eso. Todos los que te conocemos sabemos el nivel de tu inteligencia, de tu poder de conversación, de tu escucha, porque eres un ser humano que tiene un poder de escucha admirable. Y tienes como muchos ámbitos, ¿no? Te decíamos antes de empezar a grabar que escribiste guión de Radio Rochela, que has estado siempre subido en un escenario, que has escrito libros, libros referentes al amor, libros referentes a la política. Entonces, claro, yo no sabía cómo resumir algo, ¿no? Que era tan amplio. Sí, es verdad. Vamos a ir poco a poco y paso a paso. Historia personal. Laureano, ¿cómo recuerdas tu pasado? ¿Y qué parte de él crees que sembró en ti esa chispa del humor? Bueno, Priscila, mira, mi pasado lo recuerdo como en dos grandes partes, o podría decir 3. Primero, mis primeros 7 años en Tenerife, que fue lo que, bueno, fue mi origen. Nosotros venimos de una familia humilde, de mi padre emigrante a Venezuela, en esa época en la que todos los canarios emigraban muchísimo. Bueno, los canarios han emigrado siempre, pero en esa época de los 50 en Venezuela se abrió como la posibilidad de emigrar, y mi papá fue, y después en el año 71 viajamos a Venezuela, nos reunificamos, toda la familia. Entonces, claro, ese fue otro proceso. Mi vida en Maracay, con la familia en Venezuela, en los negocios de mi papá, donde trabajábamos todos, mis estudios de bachillerato, primaria, etcétera, mi incorporación a una nueva realidad de la que me hice parte inmediatamente. Además, Venezuela tiene la particularidad de que a quien llega a ella es recibido con afecto e incorporado con amor a su alma, ¿no? Y después podría definir mi parte universitaria y profesional cuando ya me voy de mi casa a Caracas, a la capital, a estudiar. Me gradué en Ciencias Políticas y esta vocación del humor que estaba como por allí latente en mí, que era como una manera de vencer la timidez frente a la gente, porque yo siempre he sido una persona muy tímida. Aquí donde tú me ves, a mí me da mucha timidez todo esto. Y entonces, claro, el humor era como ese recurso y fue lo que un poco el mundo, por decirlo así, valoraba de mí. Yo quería hacer yo intenté muchas veces hacer trabajo serio. Yo quería ser una persona seria en la vida, pero la vida se empeñaba en llevarme por el lado de la falta de seriedad. Entonces al final yo me rendí y dije, bueno, mira, si esto es lo que quiere el Señor para mí, yo me dejo llevar. Que así sea. Sí. Entonces, bueno, terminé en el humor. Al principio pensé que iba a ser algo provisional, mientras en verdad yo conseguí un trabajo serio. Además, yo había estudiado ciencias políticas, yo consideraba que tenía que ejercer profesionalmente mi formación. Pero después me di cuenta que este trabajo era el que me llenaba, que también era una manera de ejercer lo que había estudiado, y entonces me quedé. Sí. Cuando hablas de que otras personas te pedían esa parte de ti, porque lo sacabas en la típica cena, contabas un chiste, o empezaste a hacer algún tipo de... Lo veo mucho en la serie, desconozco cómo empieza un humorista. Tengo amigos que digo, los humoristas siempre son muy inteligentes, son personas muy inteligentes porque tienen un dominio de palabras y un vocabulario muy brutal y una mente muy rápida. Muy rápida, Entonces, claro, yo siempre digo, esta persona se puede subir a un escenario y podrá decir algo, pero es que lo tuyo es una carrera. Pero al final, ¿qué empezaste en...?
yo qué sé, lo típico de que vamos por una parrilla y te cuento un chiste. Sí, sí. Bueno, yo hice hace poco un monólogo que llevaba por título El miedo. Era sobre el miedo. Y entonces yo ahí confesaba que mi mayor fobia fue la glosofobia, que es el miedo a hablar en público. Ese fue uno de los miedos que yo sentí como más paralizante. Entonces lo decía como animándole a la gente y decir, mira, lo que a lo mejor es tu miedo más profundo puede ser tu vocación de vida. Yo comencé en el ámbito familiar. O sea, en algún momento escuchando cosas, empecé a imitar voces, en la casa se reían, después llegaba una visita y mi tía, una tía que falleció hace poco, me decía, mira, háblale como habla Fidel, háblale como habla Rómulo Betancourt. Y yo empezaba, el pueblo de Cuba dice. Claro, ver a un niño de 9, 10 años haciendo imitaciones llamaba la atención. Pero eso después se quedó allí dormido y cuando yo llegué a la universidad, comencé a hacerme famoso entre mi grupo de compañeros porque imitaba al profesor que entraba, al que salía. Entonces, claro, cuando hacíamos fiestas, yo hacía una especie de rutina improvisada, humorística, porque me pedían, claro, eran fiestas universitarias de los compañeros. Mira, ¿cómo es que habla el profesor de historia? ¿Cómo es que habla el profesor de introducción al derecho? Entonces, claro, íbamos haciendo esas cosas. Y después, eso terminó siendo lo que me llevó a trabajar en televisión. Claro. A trabajar en el programa Radio Rochela, que es el programa más antiguo de la televisión, era hasta que cerraron el Radio Caracas Televisión, el programa más antiguo de la televisión venezolana y el programa en el que yo entré como guionista y como actor simultáneamente, porque se comenzaba la campaña electoral de Eduardo Fernández, candidato presidencial, y entonces no había en La Rochela quien lo imitara, y entonces yo entré con esa imitación. Todo era una reunión familiar. Radio Rochela era un momento en donde todos nos sentábamos en casa. Y mis padres son españoles, son nacidos aquí en Canarias. Y mi padre es el más venezolano de los venezolanos, porque yo creo que un extranjero cuando llega, es que lo que dices tú, Venezuela te arropa y tú sientes que eso es tuyo, eso es tu nación. Eso es. Y papá llegaba temprano, yo creo que ese era el día de llegar puntual, cenar e irnos a ver Radio Rochela. Además, el horario de La Rochela fue siempre el mismo, los lunes a las 8. Entonces eso era ya una tradición familiar y sobre todo cuando había programas especiales como el Miss Chocosuela, que era la parodia del Miss Venezuela, o las parodias a las novelas. El género parodia era muy fuerte en La Rochela. Entonces, claro, nosotros ahí aprendimos a hacer caracterizaciones, a hacer imitaciones, a imitar acentos extranjeros. Y claro, La Rochela fue una escuela a la par que el programa más visto de la televisión y el programa de humor por excelencia de la televisión venezolana, era una escuela de humorismo. Todo el que entraba ahí empezaba a formarse viendo a los grandes talentos, a Callito Aponte, a Kiko Mendive, a César Granado, Pepeto López, que eran los maestros de la comicidad venezolana. Mi padre era un témpano, mi padre era un hombre muy preocupado siempre, de lunes a viernes. El sábado también trabajaba y los domingos iba a ver el negocio, por si acaso hubiese pasado algo. Y en ese momento, en ese fragmento de tiempo, él era un hombre feliz. Claro. Reía abiertamente y yo decía, me encanta ver esto que veo en mi casa cuando esto sucede. Entonces, ¿cómo? Lo que hablábamos, el humor transforma en un hogar a una persona y lo lleva a la felicidad. Así es. Qué bonito, porque tú dices que no, como antes hablabas como algo de, no era un trabajo serio, pues yo creo que es el trabajo más bonito que hay. Es un trabajo muy lindo. Mira, lo dice, hoy citado 2 veces, primero un pensador musulmán y ahora el Corán. Dice el Corán, el que hace reír a sus compañeros de viaje merece el cielo. Y además, y la Biblia, también nuestra Biblia, tiene muchas alusiones a la risa. De hecho, el padre, o sea, el hijo de Abraham, Isaac, el nombre Isaac en hebreo él se rió, porque cuando los ángeles de Dios le dicen a Sara que a sus tantos años iba a ser madre de Isaac, Sara se estalla en carcajadas y entonces los ángeles le dicen a Abraham, mira, tu mujer se está riendo de nosotros. No, yo no me he reído, dice ella. Entonces le vas a poner por nombre Isaac, que significa ella se rió. Entonces fíjate lo importante del humor en todo. El humor es un compañero del ser humano. Yo creo que el ser humano es el homo sapiens. Bueno, a veces tenemos dudas de algunos personajes. Dicen, bueno, este sapiens no es, y de homo tengo dudas. Pero el homo sapiens es para mí, además, el homo ridens. Nosotros somos el único animal que ríe, pero nosotros somos el único animal que ríe porque nuestra risa involucra un pensamiento. Y yo no tengo cómo demostrar esta tesis, pero yo creo que el homo
el animal racional se volvió racional porque primero fue Homo ridens, y el Homo ridens lo convirtió en sapiens, porque para reír tú tienes que tener coordenadas, tienes que tener códigos, tienes que desarrollar lenguaje. Y eso fue lo que, en mi opinión, inspiró a ese mono primitivo que éramos a empezar a articular palabras para nombrar lo que le había pasado, porque ¿qué iba a conversar el Homo sapiens después de que venía una aventura de cacería a lo largo del día? De que se había salvado, de que había sobrevivido y de cómo corrió riesgo. Y la única manera de ver la tragedia no es repetir la tragedia, es verla en forma de comedia. Nosotros cuando llegábamos a casa muchas veces decíamos, bueno, un día más estamos en casa, gracias a Dios. Ajá. Y te reías y tú dices, ¿en qué momento esto se ha convertido en que realmente tú dices, bueno, pero ¿qué voy a hacer? ¿Quejarme de todas las posibilidades que tengo? No, doy gracias a Dios porque vuelvo a estar en casa, estoy feliz con mi familia y contento. Y al final también es como una manera que hemos tenido nosotros los venezolanos de seguir saliendo adelante. Claro, y hay que reír, hay que reír. Me encanta, Laureano, me encanta. ¿Podemos hacer talleres de humor? Yo he hecho varios. Ahora hace poco estuve en la isla de La Palma dando unas conferencias en un evento que se hizo allá de Saquellados, muy bonito. Y en la universidad en Venezuela di muchos talleres de humor y me gustaría volver a hacerlo. Quizá valdría la pena hacer un taller. El taller de humor no es necesariamente para que tú te conviertas en humorista. No. Es para que pongas relevancia en tu vida al disfrute del humor y la alegría. Porque la alegría es un componente esencial del alma humana. El alma humana no puede vivir en la depresión y no puede vivir en la tristeza, porque cuando uno piensa en la magnitud del universo y que frente a la imposibilidad de que uno esté aquí, uno está durante un corto periodo de tiempo, significa que esto es una misión, esto tiene un sentido, y el sentido es la alegría, el sentido es el amor. Qué bonito, Laureano, por favor. Pero es que es así. ¿Sabes qué pasa? Que tú enciendes la tele y lo que tú empiezas a ver por la mañana hasta la noche es ver si no es una crítica, es una pena, es un fuego, es un tal, y dices tú, ¿y de dónde sacamos esa fuerza, no? Claro. Pues oye, pues capaz tienes la suerte, o no la suerte, porque bueno, esto es trabajado, ¿no? Pero que tu pareja te ayuda, o que tu hogar está lleno de luz, o que dices, mira, no enciendo la tele porque ahora mismo no me quiero estar contaminando con nada de esto que me van a contar, que no me va a cambiar mi realidad, porque al final yo digo, es que puede estar allá arriba gobernando el que esté gobernando y yo tengo que seguir trabajando, entonces vamos a enfocarnos en realmente lo que nos da luz, ¿no? Pero muchas casas, y lo veo mucho aquí, de hecho lo estábamos conversando antes, no hay risa. Sí. No hay una comida con un habla de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? Bueno, esto te saldrá mejor mañana. Vamos a echarnos un chiste. Porque o vamos a recordar una buena anécdota. Sino hay muchas casas en donde se come en silencio absoluto. Sí, es una. Y la otra que se come cada uno con el móvil suyo mirándolo. O sea, yo creo que una de las cosas que el ser humano de este tiempo tiene que recuperar es la bondad y la amabilidad. La amabilidad en el trato del otro. No hay cosa más hermosa que un trato amable y un trato afectuoso. Yo voy a un sitio, por ejemplo, a comer, y cuando viene un mesonero o una mesonera que es amable y que está haciendo su trabajo con el profundo amor eso produce un efecto. Yo he vuelto a sitios donde he comido mal y me han tratado bien, y no he vuelto a sitios donde he comido bien y me han tratado mal. Pero es que yo creo que es tener respeto a lo que sea que tú estés haciendo, como si ser barrendero, hacerlo con todo el amor del mundo, la pasión del mundo, y sabiendo que ese trabajo o esa tarea que estás realizando también transforma vidas, porque no es lo mismo que yo camine por una calle que esté limpia que una que esté sucia. Entonces, entre todos construimos un mundo mejor, aunque suene muy poético, romántico, a veces ridículo, porque la gente a veces te suele tachar de vos qué ridícula, qué tonta, Pris, diciendo esas cosas. Pero al final es eso, poner amor y respeto a cada cosa que uno hace. Absolutamente. Mira, yo cuando voy por la calle y veo una lata en una... Yo digo, bueno, pienso en la persona que la lanzó y digo, ¿qué pensamiento puede haber detrás de alguien que ha lanzado por la ventana de su coche una lata al mundo a contaminar, o un plástico en una playa que va a durar miles de años en descomponerse? Es decir, nuestra acción sobre el mundo tiene consecuencias. Entonces nuestras acciones tienen que ser ordenadas, tienen que ser buenas en relación con la naturaleza que nos rodea, tiene que ser cuidadosa, pero en relación con lo más importante que nosotros tenemos, que es nuestros semejantes, tiene que ser una relación buena, tiene que ser una relación amable, tiene que ser una relación de gracia, de bondad. Y en ese sentido,
el humor es un buen instrumento, porque el humor nos ayuda a veces a decirnos cosas de corrección sin la animadversión de una crítica. Tal cual. Entonces, esa es la parte positiva que tiene en la relación interpersonal. Me voy a apuntar algunos tips de estos del humor, lo voy a usar en casa. ¡Ay, Marcos, tengo esto! Que no... Claro. Sí. Tal cual. Bien, ¿qué valores sientes que han guiado tu vida y tu carrera hasta ahora? ¿Cuál dirías que es esa rareza sagrada o eso que te hace único? Bueno, mira, valores... a mí me gustan mucho conceptos como la justicia, como la coherencia entre lo que piensas y lo que haces. En todas fallo, pero son propósitos de vida. Y creo que lo que hace de mí una persona como rara, quizá apelando a la visión que los otros tienen de mí, es el sentido del humor. El que he usado el humor para que la gente se acerque a su realidad, para que la piense de una manera distinta y para que mantenga despierta la idea de la esperanza. Yo creo que esa es una misión que tenemos los humoristas, darle a la gente esperanza de que este mundo que nosotros criticamos a través del humor, de este mundo cuyas contradicciones nosotros desnudamos a través de la risa, puede ser un mundo mejor y que cada uno de nosotros puede hacer algo para que este sea un lugar mejor, un mundo mejor. Amén a esa palabra. Yo creo que todo el que busca una frase rápida para definir tu humor es humor inteligente. Sí, yo siempre denuncio esas cosas que dicen de mí que es humor inteligente, porque yo lo digo además en este monólogo que estoy haciendo. Bueno, hay gente, mis enemigos dicen que yo hago humor inteligente porque quieren desprestigiarme, porque claro, cuando dices que haces humor inteligente significa que la gente no se ríe, sino que la gente está pensando. No, pero yo sí, una de las cosas que aprendí muy pronto en este oficio del humor se debe a una definición temprana que escuché del humorismo o que leí del gran humorista venezolano Aquiles Nazoa. Él decía, el humor es una forma de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando. Esa frase a mí me marcó porque yo digo, bueno, si el humor es una forma de pensar, el humor tiene que tener pensamiento también. O una que le escuché o le leí a una escritora norteamericana que decía, cuando la gente abre la boca para reír, es el momento de meter un poco de alimento al pensamiento. Eso también marcó mi trabajo. Y la otra es, creo que, no sé si es de Wenceslao Fernández Flores, que es un gran humorista español, que él decía que el humorista contempla el mundo y le entra en su corazón una infinita tristeza cuando contempla los dolores del mundo. Pero cuando esta tristeza sale del corazón rumbo al cerebro, llega convertida en risa. Entonces, el humor es una manera de transformar la tristeza en risas. Por eso hay un famoso poema de Juan de Dios Pesa que dice, ay, cuántas veces al reír se llora, nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en las almas que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Que es maravilloso. Sí, y termina diciendo, el carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Entonces, claro, la risa es una especie de tristeza también que se transforma en alegría. Para hacer más llevaderas las cosas de la vida, el ser humano necesita el humor. El ser humano no puede vivir sin el humor. O sea, no digo que todo el mundo tenga que convertirse en un humorista y así, porque además eso sería competencia y no me conviene, pero sí que todo el mundo disfrute del humor. Y ayer estaba viendo una serie española muy buena que trata sobre un señor que tiene una funeraria, es muy simpática, y yo decía que, claro, celebrar el ingenio, decía, pero qué chiste tan ocurrente, qué cosa tan buena es celebrar el ingenio de los demás. Además, otra cosa de la risa es un acto colectivo. La risa no es, o sea, tú te puedes reír solo, pero, o sea, aquí nos estamos riendo en conjunto. O sea, y yo veo, por ejemplo, la gente que está detrás de cámara, que también esboza una sonrisa ante algún comentario. Y eso significa que hay complicidad entre nosotros. Cuando reímos de lo mismo, significa somos uno que ríe de lo mismo porque piensa cosas similares. Y eso es una cosa bellísima. Conectan las almas, porque al final se contagia. Así es. Se contagia, por eso decimos que la luz se contagia. Sí. Y cuando empezamos, que parece que a veces es duro salir de ese huequito, de a poquito, te vas dando cuenta que luego hasta eres más consciente de lo que te rodea y de que todo lo que estaba a tu alrededor no era tan malo.
Laureano, es que embriagas. Tú cuando se oye un monólogo de Laureano, estás entre risas, reflexión, y cuando lanzas un poema, es que ya a mí el corazón se me explota de amor, porque es como, y además, ¿cómo puede albergar tu mente tantos conocimientos, tantos libros? Es como que si hicieras así y hojearas aquel y sacaras de tu... Venga, voy a abrirlo aquí. Hay algunas que se me quedan, pero a veces... Yo soy muy distraído. Yo creo que tengo, ¿cómo se llama eso? Que cuando uno no se concentra bien... No sé, yo lo quiero tener también. Sí, pero que a veces estoy leyendo una cosa y estoy pasando por las páginas y pensando en otra que o sea, una me despertó una idea y me fui y digo, ay, llevo una página leyendo y ya no puedo decir que estaba leyendo porque me fui a pensar. Pero bueno. ¿Cuántos libros has escrito, Laureano? Pues mira, yo creo que 7 u 8 por ahí, porque... Entre los que he escrito, el último ha sido con un libro con un humorista gráfico que es Eduardo Sanabria, que es una historieta de Venezuela, con caricaturas y textos míos y caricaturas suyas. Y algunos en los que he colaborado, que no soy estrictamente el autor único, sino que he sido colaborador, entonces ahí suman más, como 15 o 20 quizás. Yo encontré algunos de ellos en Amazon, pero no sé si todos se consiguen hoy en día. Hay algunos que están agotados, por ejemplo, que yo quisiera reeditar alguno, el de Amorcito Corazón, es uno dedicado al amor. Tenía muy buena pinta. Sí, ese es simpático. Después, pero claro, cuando lo quieres reeditar, quieres volverlo a corregir, pero ese sería bueno reeditarlo. Después tengo uno que se llama El Código Bochinche, que es una parodia del Código Da Vinci. Después tengo uno que es Se sufre pero se goza, que fue bueno, estos dos últimos que nombré son una recopilación de artículos de prensa, pues yo escribo semanalmente una columna en el diario Tal Cual, que se replica ahora en La Ceiba también. Entonces, esa escritura en algunos casos se transformó en libros. Sí. Qué maravilla. Más allá del escenario del podcast, la escritura, como has hablado, ¿qué sueña lograr Laureano en el ámbito personal? ¿Crees que hay algo que te queda pendiente? Mira, yo cuando hago como decía un presidente venezolano, una introspección retrospectiva de mi propia existencia, que miro hacia atrás, mira, me siento muy realizado. Aunque todavía estoy en la Edad Media. Estás tímido. Estamos todos tímidos, sí. ¿No verdad, Ye? Quizá lo que viene es un renacimiento. Pero mira, me siento muy satisfecho con las cosas que he hecho. ¿Qué me gustaría hacer? Mejores cosas de humor todavía. Creo que todavía tengo capacidad para hacer cosas, pero ahora me he diversificado un poquito. Es decir, ahora nosotros, mi esposa y yo tenemos una posadita que nos da mucha satisfacción porque... No solamente porque eso nos produce un modus vivendi, sino porque nos gusta servir a la gente, que la gente se sienta cómoda. Y eso de recibir gente en tu casa es una cosa que viene desde la Edad Media. Los monasterios eran lugares donde yo lo veo como una especie de monasterio, donde viene gente a quedarse durante una temporada en una celda, en nuestro caso en una cueva, como San Jerónimo, o sea, que escribió la traducción al latín de la Biblia, la Vulgata, en una cueva en Belén, cerca de Belén. Entonces, esa es una cosa que me llena. Ayer, por ejemplo, sembré una mata de parchita y entonces eso me satisfizo. ¿En Weimar? Sí, en Weimar. Y cuido mis plantitas y eso me da satisfacción. Hago carpintería. Emilio Lovera, que es un carpintero insigne, me ha enseñado algunas técnicas, entonces hago alguna puerta. Me quedan choretas, me quedan bastante choretas, pero algunas cierran y otras no cierran, pero le ponemos una cuchara de palo así y, ya está. Y cierra igual. Yo te veo practicando en Instagram, que tienes ahí como una especie de contenido que creas con Emilio de la carpintería y yo me muero de la risa. Carpintería el chinazo. Sí. El chinazo es una frase venezolana que significa cuando tú dices una cosa que te puede comprometer sexualmente. Sí. Bueno, chinazo. Pero es que eso de anfitrión al final es una manera de dar. Sí, sin duda. Y casi siempre llegan turistas alemanes, entonces yo practico un poco mi limitado inglés, entonces empiezo a buscar cosas. ¿Cómo es que se dice leña en inglés? Porque mira, ahí le dejé la leña. Claro. Sí. Cuidado con el fuego y cosas así. ¿Tú haces vino? Hago vino. Además hago vino. Llevo como 4 años desde que vine de Venezuela haciendo vino. Y además, no es por nada, ha quedado muy bueno, aunque yo le hago mala propaganda. Yo siempre digo que el eslogan de mi vino es que es un vino que no se vende, sino se regala. Y así todos nos han devuelto 2 botellas.
Yo pensé que hacías mala publicidad para quedártelo tú. Sí, sí. No, pero realmente en el sur casi siempre es uva blanca, Sí, ¿no? O sea, yo no sé si... es uva blanca. Yo lo hago con tinto, pero bueno, esto es una infidencia que voy a hacer, pero es que lo hago con uva forastera. Sí, entonces, claro, tú sabes que en Weimar además hay una frase tradicional del pueblo de Weimar que dice: tierra de Dios la de Weimar, donde el vino no se embarca, porque aunque mucho se produzca, entre ellos mismos se gasta. Ah, eso es normal. Sí. Soy de Weimar. Pero en Weimar se producen muy buenos vinos blancos y hay además una bodega comarcal muy recomendable, donde, bueno, no quiero hacer publicidad, pero que se hacen muy buenos vinos blancos y espumantes muy ricos. Es que me acuerdo que la última vez que te vi allí, estabas con el tema de que estabas haciendo vino. Sí, y ya ahora voy creo que para mi cuarta vendimia, bueno, no vendimia, aunque sí vendimia, porque las uvas de mi hermano también las utilizo, que son listán negro, sí, y algunas que consigo por ahí, mi prima que también me da, y entonces todo eso va... Yo creo que es un ejercicio muy bueno, el conectar con la naturaleza. Sin duda, y hacer cosas con las manos. O sea, yo siempre digo el tema de la depresión, que es un tema muy actual. Yo siempre recuerdo al gran Facundo Cabral. Facundo Cabral decía: no estás deprimido, vos lo que estás es distraído. Estás distraído de ti mismo. Y cuando estás distraído de ti mismo, empiezas a pensar cosas que no son. Entonces, el ser humano tiene que volver a sí mismo, tiene que volver a su interioridad, a descubrir que dentro de sí hay cosas maravillosas que se pueden explotar. Entonces, para eso ayuda mucho el hacer. Fíjate que el lema de los monjes era ora et labora, es decir, orar, que es un acto de meditación, y el trabajar con cosas que hacían los monjes, pues hacían vino, hacían licores, hacían miel, hacían cosas, ¿no? Y todavía eso sigue manteniéndose mucho más. Pero es que mucha gente dice: vete al gimnasio, vete a ejercicio, porque al final eso te hace vivir el presente y desconectar de donde estás. Entonces dices tú: wow, al final lo que tenemos es que volver a ese abuelo que iba a su huerta y sembraba su bicholita y su calabacín y su tal, o buscarte alguna tarea que conecte con tu interior. Y obviamente siempre se habla de la energía de la tierra, del cuando uno va y... Bueno, en el sur, recuerdo creo que fue un señor francés, compró un terreno, hizo un hotel enorme y todo es para retiros espirituales. ¡Ay, qué maravilla! Y una de las tareas que él manda a la gente cuando viene a hacer ese retiro es coger fruta. ¡Qué bien! Coger fruta de los árboles. Y decía: ¿pero esto qué? O sea, ¿para que sacarte trabajo? Dice: no, es que es una terapia. Porque tú llegas y estás en ese punto y vuelves a tu pasado de recolección. Entonces tu alma como que vuelve a... Bueno, me encantó. Sí, dije, pues mira, buena idea. La voy a aplicar, porque una de las cosas que yo quiero hacer también allí es que haya, por ejemplo, los árboles, que la gente los conozca. ¿Sabes? Este escritor portugués, Saramago, que vivió mucho tiempo en Lanzarote, por cierto, y tiene un libro que se llama Cuadernos de Lanzarote. Qué bonito. Y su padre, cuando iba a morir, pidió que lo llevaran a su padre, un portugués de campo, a su huerto. Y yo cada vez que riego mis árboles, me acuerdo de él, abrazar los árboles y a despedirse de ellos. Se fue a despedir de sus árboles. Es una cosa que me parece de una ternura tan infinita. O sea, nosotros estamos en nuestro entorno, mira, esto es una cosa maravillosa y tenemos que estar en armonía con él. Y los que construyen casas tienen que estar en armonía con el entorno. No hagas una cosa que... O sea, aquí hay una tradición de arquitectura, aquí hay una manera de hacer las cosas que la hacían los antiguos y lo hacían por alguna razón. La casa de mis abuelos, que es donde tenemos la posada, se mantiene en pie. Y es una casa hecha con mucho sacrificio y con mucha pobreza. Y yo digo, oye, esta casa la hicieron como había que hacer las casas aquí, con la piedra de aquí, con la madera de aquí, con el estilo de aquí. ¿Y cómo son esos muros y esa utilidad? Porque se tenían los hogares para que fuesen útiles. Sí. Cálido en invierno, fresco en verano. En fin. Y las vistas que tienes tú ahí también. Es que es un sitio privilegiado. Bueno, hay que ir para allá a crear contenido. Sí. Vale. Humor como herramienta, lo hemos hablado ya. ¿Qué significa para ti el humor en tiempos difíciles? O sea, tú eres la primera persona que puede verlo en directo, en el sentido de yo sé que puedo hacer aquí y poner mi monólogo y cambiar la energía de todo este público. Pero también en un país, cuando a veces, o en un hogar, cuando no todo lo que reluce es oro, ¿no? Sí, yo pensaba siempre que la finalidad del humor
y lo sigo pensando, a fin de cuentas es la esperanza. O sea, la esperanza es una cosa que necesita el ser humano para seguir adelante. La esperanza significa que lo que yo hago tiene un sentido único y trascendente, y que si lo hago bien, eso va a significar cosas buenas para otros, a lo mejor no en lo inmediato, pero a lo mejor en el futuro. Por eso yo digo que un ser humano no debe perder la esperanza en los momentos difíciles, porque los momentos difíciles pasan, y lo que tú hagas en bien del que venga después va a trascender. Yo siempre pongo la anécdota de mi padre con la higuera, cuando fue a sembrar una higuera, que por cierto ahora está cargadísima de higos. Mi sobrino, su nieto, le dijo: abuelo, ¿para qué? Mi papá era muy mayor ya, y le dijo: ¿para qué vas a sembrar esa higuera, una higuerita, si tú nunca vas a comer un higo de esa higuera? Y entonces mi papá le dijo: alguien los va a comer, porque los que yo me estoy comiendo hoy, alguien los sembró para mí. O sea, nosotros tenemos que sembrar esperanza, que alguien la va a cosechar. Por eso lo de la idea de recoger los frutos, eso significa que está recogiendo algo de alguien que cuidó esa planta, que la sembró, que la regó, para que al final diera el fruto que tiene que dar. Entonces, lo dice hasta el Evangelio: por sus frutos los conoceréis. Antes, cuando empezábamos a hablar, justo decíamos la necesidad de dar luz, ¿no? Y como tú lo haces a través del humor, yo intento servir a la gente en las bodas y que sea el día más bonito que tienen en sus vidas. Si los conozco durante un año, pues que cada vez que se reúnan con nosotros o con cada uno de los proveedores disfruten del proceso. Pero es que con el podcast intentamos que sea lo mismo, que cuando tú estés en tu casa y quizás no estés en el mejor momento de tu vida, lo pongas y escuchas a alguna persona o alguna frase que haga que tu alma despierte y que vuelvas a confiar en ti, en que algo ahí arriba, algo te está cuidando, algo te está guiando, que las respuestas están en tu interior y que el foco lo debes volver a poner en ti. Sí. Nos llegan muchas cosas en estos tiempos de tanta información, pero nos llegan muchas y quizá no nos detenemos suficientemente en alguna. Lo digo también autocríticamente. Yo sigo varias páginas de pensamiento de los estoicos y de todas estas recomendaciones, Marco Aurelio, y a veces las veo y digo: oye, qué útil es esto, qué importante, pero, ¿sabes? Scroll. Sí, yo creo que una de las cosas que uno tiene que hacer, y lo digo nuevamente, es centrarte en la meditación. Hay que dedicar algunos momentos del día a pensar. Marco Aurelio, por ejemplo, al final del día, él registraba lo que había hecho en un cuaderno y además como sus proyectos, sus propósitos, sus ideas. O sea, nosotros nos estamos desconectando mucho de nuestros propósitos y estamos siendo casi como una manada que es llevada y estamos perdiendo eso, el encuentro con nosotros mismos. Cuando tú hablabas de ese individuo que pensara cuando tira la lata desde el coche, yo creo que va totalmente desconectado. Sí. Que son individuos que no están alineados con absolutamente nada. Te desconectan, que es lo que intentan, te desconectan y ahora tú eres un títere que podemos mover. Claro. Y además es un pensamiento que debe ser muy malo porque, o sea, el que hace eso para él el mundo debe ser un basurero. Sí. Entonces, quizás como él se siente. El mundo no es un basurero, el mundo es una cosa maravillosa. O sea, cuando uno piensa en todas las coincidencias que tuvieron que producirse para que nosotros estemos hoy aquí. O sea, no solamente que estén estas cámaras, que esté la gente que te apoya en este fabuloso podcast, sino además que esté construido este lugar, que fueron mucha gente que lo hizo. Pero además que haya habido un planeta en la tercera órbita del sistema solar en el cual se han dado las condiciones propicias para la vida y que hayan caído meteoritos con agua y con cosas que hicieron los océanos. Pero además que haya habido un Big Bang que produjo el universo y que el universo, o sea, son tantas cadenas de cosas que cuando tú ves lanzar una lata por la ventana, tú dices, ¿qué manera de estar desajustado con el universo que te produjo? O sea, sé ejemplo de la armonía universal. Lo decía Kant, el filósofo, el cielo estrellado. O sea, hay dos cosas que nublan mi entendimiento y me conmueven, decía Kant, de manera especial. El cielo estrellado sobre mi cabeza y la ley moral en mi corazón. Es decir, el infinito que contemplo cuando yo miro el cielo estrellado y digo, Dios mío, esto no tiene límite, pero también hacia adentro no tengo límite. O sea, lo que yo soy internamente
es una serie de cosas que no solamente son los glóbulos rojos que circulan, no solamente son los tejidos, no solamente es mi sistema nervioso y mi corazón latiendo, sino son todos los pensamientos que acumulo, toda la historia personal, todo lo que he venido siendo a lo largo del tiempo. O sea, uno es lo que ha sido. A veces cuando me preguntan, ¿cuánto te toma hacer este monólogo? Yo digo, bueno, 60 años. O sea, un monólogo es producto, tú eres el producto de toda tu existencia, de todo lo anterior. Entonces, por eso también cuando se crían los hijos hay que llenarlos de ánimo. O sea, no lo llenes de basura, llénalo de alma. ¿Para qué? Para que vaya acumulando en su interior grandeza. Ahí parece tonto, nosotros estamos criando a Lía a nuestra manera, pero sobre todo protegiendo su energía. Porque nos damos cuenta que es una semillita. Sí. Y que al final todo lo que le estemos dando allí, de la manera en que le estemos regando, esa niña va a poder soñar y ver el mundo. Así es. Y yo aspiro a que sea una persona buena, una persona feliz. Que una persona feliz, me refiero a alguien conectado en su interior, que trabaje por el bien, por su propio bien y el de los demás, que construya y no destruya. Y que bueno, que sea una persona referente por sus valores, ¿no? Claro. Y eso solo se puede construir de a poquito. De a poquito, cuidando con cada cosa que alimenta. Lo que decías en ese momento en que uno se ríe, ¿no? Y abre la boca para alimentar esa alma, como lo veo yo. Pues al final, con ella, que es una estrella, digo, es que no se puede apagar esa luz tan pura que trae. Hay que alimentarla y la luz se alimenta con luz. Tal cual. Claro. Pero es que nos apagan. Es que es una cosa que... Nosotros somos polvo cósmico. O sea, nosotros somos polvo de estrellas. Así, entonces, como el diamante negro. Claro. Entonces, si somos producto de las estrellas, ¿a qué hemos venido sino a brillar? Anoche justo tuve un sueño en donde abría la ventana de una casa que no sé dónde estaba, pero siempre son casas monas, toda así como muy transparente, y yo veía y yo le decía a Lía, mira esa inmensidad, y veíamos solamente como oscuridad lleno de estrellas y un montón de peces. Y yo digo, te lo juro, no bebí ni nada. O sea, y yo decía, estos son peces, pero al mismo tiempo vemos galaxias y vemos estrellas. O sea, era la inmensidad y la belleza de todo lo que nos rodea. Y eso te engrandece el alma, porque es lo que dices tú. ¿Cómo puedes pensar que no eres significativo? Cuando estás aquí, estás vivo. Claro. O sea, se te ha otorgado el gran regalo de estar vivo y seguir aquí día tras día. Sí. Cuando tú ves... Yo, por ejemplo, lo aplico como tú nombrabas antes, la persona que barre, por ejemplo. La persona que barre es importantísima. Y yo los veo con respeto y los saludo y les doy los buenos días. Además que, dicho sea de paso, a todos los que barren, yo no sé si los seleccionan en un concurso de belleza, pero todos son bellísimos y bellísimas. Entonces, además, igual que los policías. O sea, a las mujeres les provoca cometer delito. ¿Por qué? Porque uno quiere que te multe un tipo así. ¿Sabes? Una belleza de ser humano como... Imagínate así el barrendero barre sonriendo. O sea, lo que podría contagiar y cambiar la vida solo esa persona. Ay, Laureano. ¿Sabes qué? Me acordé de un chiste de un señor un poeta que estaba en una plaza y estaba el otoño que hay en las hojas y dijo, cada vez, dijo el poeta, que veo las hojas caer, se me ponen los pelos de punta. Y un señor que pasa y dice, a mí también. Cada vez que veo las hojas caer, se me ponen los pelos de punta. El poeta dice, ¿usted también es poeta? Dice, no, yo soy el que barre la plaza. Lo que para uno es romántico no es trabajo. Pero bueno, le está dando trabajo. La naturaleza le está dando un oficio. Momentos claves. Hubo un instante de tu carrera donde comprendiste que tu ser no solo entretenía, sino que también transformaba a la gente. Algo que dijera, wow, esto es lo que estoy haciendo. Cuando llegaba tu tía y te decía, imítame a fulanito. Al final estabas haciendo feliz a tu tía en ese momento. Mira, un momento clave para mí fue la lectura de un poeta venezolano humorista y poeta humorístico llamado Aquiles Nazoa. La obra de Aquiles Nazoa me ayudó a mí a entender que el humor era una visión sociológica de la realidad. El humor se conecta con la realidad. Por eso que el humor, a lo mejor tú vienes de Venezuela y tratas de hacer humor para los españoles y la realidad es completamente distinta. Pero además, en el caso de España, la realidad es multidistinta porque a lo mejor un humorista canario no hace reír en Cataluña o un humorista catalán en Galicia, porque España tiene una diversidad impresionante. Por ejemplo, un país como Venezuela, que es un país mucho más central y unificado,
el humor de Venezuela hace reír en todos lados, pero a lo mejor tú vas a Colombia y no funcionan las cosas igual. Entonces, el humor tiene que ver siempre con la realidad. Es una interpretación de la realidad. Y es como en el cuento de Andersen del traje nuevo del emperador, lo que al final hace el humorista es poner en evidencia lo que todo el mundo está viendo, Tal cual. pero no ha caído en cuenta de que lo ve. Tal cual. Es decir, el emperador está desnudo. Todo el mundo sabía que el emperador estaba desnudo, pero nadie quería pasar por tonto, nadie lo decía. Hasta que el niño dice, si el emperador está desnudo, entonces empiezan todos a reír. Tal cual. Claro. A mí me pasaba mucho con las caricaturas del gran humorista venezolano Pedro León Zapata, que cuando yo no entendía una caricatura, yo volvía a la página portada del periódico. Hay algo que me estoy perdiendo. Hay una noticia que no he leído. Claro. Y entonces, claro, la encontraba y decía, por eso esta caricatura. Es verdad, me acabas de llevar a la infancia. Es verdad. Yo nunca he sido muy consumidora de noticias porque siempre he sido como... no sé, inocente, no lo sé. Inocente no, porque soy madura para ver las cosas, pero como que quiero pintar el mundo de un color bonito, ¿no? Y me acuerdo que mi padre traía la prensa, típico. Te iba con sus 3 prensas aquí o sus 2 prensas, lo que le apetecía leer, todos los días del señor. Nacional, Universal, Últimas Noticias. Todos los días el señor. Y ese hombre empezaba paca. Me acuerdo que mi hermano leía una parte, ¿no? A él siempre le encantaba los sucesos. Yo decía, hermano, ¿para qué estás leyendo esas cosas? X. Pero es verdad que me encantaba ese punto de la caricatura y yo le decía, papá, explícamela. Porque, claro, era una cosa, era una caricatura que evocaba algo que estaba sucediendo. Claro. Pero sin ir directamente. Eso, humor inteligente. Sí, sin duda, sin duda. Zapata tenía ese genio. Bueno, Zapata es una de esas personas que influyó mucho en las nuevas generaciones. Zapata, mucha gente, o sea, yo tuve la suerte de trabajar con mucha gente que me incitó a que el humor podía ser de más altura y podía ser no tan pedestre, no tan vulgar, no tan... O sea, mira, menos mal que los tiempos en que yo comencé no había teléfonos, ni cámaras, ni nada que podían grabar cosas. Yo hice cosas que no repetiría nunca más y conté chistes que me parecerían muy vergonzosos. Es normal, evolucionamos, Laureano. Entonces, claro, yo cuando veo las nuevas generaciones también los veo que a veces los veo como en algún caso muy ordinarios en algunas cosas. Digo, bueno, esto va a pasar el tiempo, tendrán hijos, y cuando tienes los hijos empieza tu responsabilidad de decir, oye, ¿qué lo que yo hago, qué influencia tiene sobre la gente y tal? Entonces, y que es como la higuera, eso queda allí, porque ahora sí que queda allí. Ahora sí que queda, ahora es peligroso. Sí. Hay que tener cuidado con lo que se dice y cuidado con los teléfonos, porque además, yo siempre lo digo en un monólogo que hablo sobre esto, que sobre todo... No sé si a mí se me activa una videollamada en el momento más inoportuno. O sea, yo trato de hacer una videollamada y no lo consigo, no me sale. Pero basta que toque la tecla inadecuada, se activa una videollamada, ¿sabes? Saliendo del baño, por ejemplo. Y entonces y con la persona más inadecuada. Entonces tú haces así. Y claro, el espejo del baño te saca completo, de cuerpo entero. O sea, hay que tener cuidado, ¿eh? Cuidado. Yo me acuerdo que mi papá, ¿te acuerdas que se llevaban los celulares aquí por fuera? Claro. De tapita, bueno, primero un ladrillo así. La que llama la polvera. Después ya íbamos poco a poco evolucionando y la startup ya era una cosa de loco. Y me acuerdo que mi papá sí se le marcaba el teléfono trabajando. Y mi mamá se ponía, cállate, que a tu papá se le marcó el teléfono. Vamos a ver qué está haciendo. Sí, es peligroso la llamada. Y dígame los grupos de WhatsApp. Ay, no, eso es peligrosísimo, porque además, si va un mensaje para el grupo que no era, puede acabar con una relación familiar. Tal cual. Sí, los grupos de WhatsApp están acabando con la familia. Total, yo creo que esto... Cuando tú ves algo que dice, abuela abandona el grupo, revisa. Sí. Qué bueno, Laureano. Bueno, Laureano, el escritor. Has escrito varios libros y columnas. ¿Qué encuentras en la escritura que te completa ese momento del escenario? ¿O qué dirías que te gusta más? Creo que eso es muy difícil porque al final creo que uno alimenta muchas facetas, ¿no? De nuestro propio ser. Pues la escritura es una cosa distinta. Por ejemplo, la escritura es algo que haces en solitario. La escritura es algo que haces meditando sobre lo que vas a escribir. Y la escritura es algo sobre lo que puedes volver para corregir. Entonces, la escritura tiene para mí múltiples ventajas. O sea, lo que dices en un escenario, al final puedes decir, uy, esto que dije aquí no me gustó, no estaba bien. Pero en la escritura tienes la oportunidad yo, por ejemplo, hago un artículo, lo dejo reposar, lo reviso al día siguiente, lo vuelvo a corregir. A veces lo corrijo muchas veces. Depende de cuánto me importe. Ahorita escribí una carta
a la diáspora venezolana que se va a publicar dentro de poco. Entonces, ese lo cuidé mucho, lo leí muchas veces, lo vuelvo sobre él, cambio palabras. Entonces, bueno, la escritura es un trabajo más en solitario, más íntimo, pero también tiene la satisfacción de que queda. ¿Tienes la sensación de cuando lees tu libro decir, ¿está terminado? O sea, ¿puedo decir que está terminado? Mira, hay un punto en el que lo terminas, pero nunca está terminado. Si lo vuelves a ver, hay algo que vas a cambiar. Qué manía. O sea, por ejemplo, los libros que yo tengo publicados, si los vuelvo a ver, cambiaría muchas cosas. Pero bueno, los libros, hay un punto en el que hay que decir, tal cual. Ya. Sí, yo tengo varias versiones, o sea, por ejemplo, tengo en mi archivo de libros, versión final 1, versión final 2, versión final 3. Te creo. Tienen varias versiones finales. Te creo. Sí, las voy numerando porque, o sea, primero está el libro, cuando lo terminaste, y ese es uno, pero después empieza la versión final y tienes varias. Con el tema de lo del escenario, vas a muchos países diferentes. Sí. Es verdad que todos te perseguimos allá donde vayas, o sea, como venezolano, Sí, como... sí. Bueno, da igual, ¿no? La raza, Sí. quien te conoce se enamora. Pero el punto es... logras tener esa audiencia que persigues, o sea, te entienden, te disfrutan en cada país que vas. Hablamos de qué humor es tan distinto, pero Sí. a todos nos une la chola, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. es que da Sí, igual a sí, donde sí. cuentes el chiste de la chola. Sí. O sea, a todos nos pegaron con una chola. Claro. Pero es verdad, yo no Sí. caí en cuenta de la chola hasta que lo escuché en un escenario. Sí, sí, sí. Bueno, el tema mío, claro, nosotros ahora tenemos, creo que alrededor del 25% de la población fuera del país. Eso hace más de 7, 8 millones de venezolanos en una diáspora por distintos lugares. Donde yo voy, básicamente es donde hay venezolanos. Okay. No solamente a las grandes capitales donde hay muchos, sino nos gusta ir a lugares donde no hay tantos, porque nuestra ambición de hacernos multimillonarios ya pasó. Entonces ahora solo queremos hacernos millonarios. Entonces vamos a lugares donde hay 100, 200 personas, también nos parece importante Claro. ir. Entonces vamos y el público es esencialmente venezolano, pero siempre sucede que los cónyuges son Exacto. arrastrados. Exacto. Entonces yo siempre pregunto, porque claro, cuando un cónyuge va a un acto de un humorista de su esposa, es un acto de amor, porque él dice, yo no voy a entender a ese tío, no lo voy a entender, pero pues nada, voy a ir y lo hago porque te quiero, lo hago por ti, mujer, Claro. y ya. Pero cuando un venezolano es capaz de arrastrar a su esposa, eso ya no es un acto de amor, eso es un acto de entrega absoluta y total. Porque que un hombre complazca a la mujer en una cosa de espectáculo de humor es meritorio, pero no tanto. Pero que una mujer lo haga con el esposo, eso es un acto de amor muy profundo. Porque es una entrega muy grande, porque tú estás yendo a ver algo que el 80% no lo vas a entender a lo mejor, aunque yo trato pero bueno, la experiencia es que una vez que van lo disfrutan. Sí. Y ¿sabes qué cosa pasa en las parejas mixtas de nacionalidades? Es que sobre todo los venezolanos lo logran mucho. El venezolano y la venezolana, y más que todo la venezolana, porque claro, la mujer siempre lleva como las riendas de las cosas del hogar, y la mujer es más inteligente que el hombre, eso está demostrado científicamente y es un ser superior. Y con esto la mujer logra domesticar a cualquier natural de otro país y lo hace una especie de venezolano por adquisición. Entonces a la gente le gustan las arepas, le gusta la comida típica y la pasa bien. Mi marido va a trabajar y Sí. le dicen los compañeros de trabajo todavía, pero de verdad tú no eres venezolano, Marco. Sí, sí, sí. No, o sea, yo quiero, pero no puedo. Sí, 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 sí. No nací Claro, ahí, de claro. alma sí nací. Sí, sí, es una cosa muy bonita. Yo creo que esa es Súper. una de las cosas más bonitas que tiene el alma nacional. Yo creo que dentro de lo que hemos sufrido con lo de salir de nuestras casas, ¿no? Y buscarnos la vida afuera, es que primero hemos llenado de amor a todo el mundo, porque es que allá donde vaya un venezolano va una arepa, va una Sí. risa, va una empatía, va Sí. un abrazo, un amigo que va a estar ahí de manera incondicional. Entonces eso lo hemos llevado a sitios en donde la gente, yo creo que ni 2 besos se daban ni se daban un abrazo. Sí. Y al final hemos llevado amor, fraternidad a todas partes del mundo. Sí, sí, sí. Que si en algún momento pues podremos volver, pues imagínate, nuestro país se enriquecerá de todo lo que hemos crecido fuera, Sí. pero el mundo se ha enriquecido de todo el Sin amor duda, que hemos dejado sin fuera. duda. Y eso es súper bonito. Sí, mira, España, que fue durante mucho tiempo, bueno, y sigue siendo en sentido, pero digamos, en la época de mi padre era un país que producía muchísimos inmigrantes. O sea,
España transformó a América. Mira, profesores universitarios de las universidades venezolanas, españoles que huían de la situación que había en España. El español, además, fuera de España, yo lo leí alguna vez en el liceo en Venezuela, no sé qué autor decía, el español fuera de España como que se crece mucho más que... Claro, cuando tú estás fuera, tú te reinventas de una manera particular y además mantienes tus tradiciones. O sea, te voy a decir algo, en mi opinión, la mejor comida española no se come en España, y me vais a perdonar, se come en Caracas, en La Candelaria. Sí. Con todos los restaurantes que los españoles fundaron allí. La mejor paella que yo he comido en mi vida, bueno, he comido buenas paellas en Valencia, sí, es verdad, pero en Venezuela las paellas de la paella valenciana, de la Valencia de Venezuela, son incomparables. ¿Por qué? Porque la gente cuando está afuera se lleva mucho las tradiciones y las defiende muy bien. Por ejemplo, cuando yo veo por ahí en algunos cines que he visto deditos de queso, para llamar a los tequeños, y no me le cambie el nombre, eso es tequeño, no me lo llame dedito de queso, que eso no es dedito de queso, eso es tequeño que viene de los teques. Además que lo valoramos mucho, porque salimos y te dices, en Venezuela, pues, mi padre canario iban a la hermandad gallega o iban al... Y entonces intentaban revivir un poquito su tradición. De sus tradiciones, ¿cómo no? Conejo de salmorejo o no sé qué. O sea, mira, yo soy un venezolano nacido en Canarias, pero que creció con el alma canaria en el corazón, porque en mi casa se comía canario, se hablaba canario, y ¿sabes? Mi mamá me decía, te voy a dar de tortazos como lentejas dan por un duro. O sea, como lentejas dan por un duro. Eso decía mi madre. Y yo recuerdo, recién llegado a Venezuela, que me mandó al abasto a comprar y me dio el dinero y me dijo, cuidado con las perras. Y entonces un señor que iba pasando se quedó y dice, ¿y dónde están las perras? Yo no veo ninguna perra que lleve este señor. Entonces todas esas cosas forman parte de... mira, hay muchas cosas que los venezolanos están haciendo fuera que son notables. En el terreno de la música es una cosa impresionante. En el terreno incluso de la gastronomía, se están haciendo quesos tipo venezolano en España y en otros lugares del mundo espectaculares. No quedan igual que en Venezuela porque se hacen con todas las normas sanitarias. Yo te iba a decir. Y eso debilita un poco la calidad del producto. Debilita un poco, pero bueno, nada es perfecto. No está todo de no, pintura. Falta una mosquita que ronde. Claro, eso así no va a quedar igual. Que le terminan de dar el toque. Está claro, que me encanta, pero vamos. Bueno, a ver, vivimos una época en donde se habla mucho de la depresión y la ansiedad, lo hemos hablado antes. Sí. ¿Piensas que la risa puede ser puente entre el vacío existencial y la posibilidad de encontrar la esperanza? Lo dijiste antes. Sí, sin duda. Al 100%. Lo reafirmamos. Reafirmado está. Sí. O sea, y llevaré a personas, fíjate, me has hecho pensar que hay personas que a ver si te quedan todavía entradas, porque tengo a 2 personas en mi cabeza que necesitan esta terapia. Buenísimo. Buenísimo, no, la risa sin duda, la risa nos ayuda. Hay que vivir con humor, hay que vivir con alegría y hay que llevar las situaciones difíciles a un punto de inflexión que sea alegre. Cuando yo me molesto, que a veces me molesto y me pongo necio también en la casa, digo, bueno, pero ¿por qué no lo resolví primero humorísticamente? Que casi siempre lo resuelvo humorísticamente. Pasa que mi esposa, todo lo que yo digo en clave de humor, ella se lo toma en serio. Entonces yo, por ejemplo, yo digo cosas, ay, ¿por qué no nos vamos mañana, ay, no sé, a pasar el fin de semana en Marte? Y entonces ella me dice, ¿cómo vamos a ir a Marte? ¿Dónde vamos a agarrar el cohete? Y entonces ella empieza a darme explicaciones de por qué no podemos ir a Marte. Y digo, mi amor, pero yo lo que quiero es amarte a ti. Qué bonito, no me puedo imaginar cómo será un día en tu hogar, pero tiene que ser fantástico, con lo más y lo menos de los seres humanos, que es normal. Sí. ¿Eres ordenado o desordenado? ¿Es ordenado? Sí, bien, en algunas cosas sí. O sea, cuando yo desordeno, yo sé que voy a ordenar tarde o temprano. Sí, yo lo iba a hacer. Sí, pero no, mira, tratamos de hacer, bueno, si yo me levanto de último, que casi nunca sucede, hago la cama. El castigo de hacer la cama es para el que se levanta de último. Muy bien. Sí, entonces casi siempre no la hago yo, porque soy muy madrugador. Pero, por ejemplo, mi esposa es muy fanática del orden, entonces casi que es imposible. No, hoy estaba viendo unas cosas de una esposa que llega y ve toda la cocina desordenada, pero es desastrosa.
como ella la ve. Claro. Y después está la visión del marido, que era un solo plato que estaba fuera de lugar. Claro. Entonces él lo pone en lugar y ella empieza a ver la cocina como es. Como es. Entonces, sí, nosotros además vivimos en un espacio muy pequeño. Nosotros vivimos en un apartamento tipo repaso, porque no llega a estudio. Okay. Entonces, hay que tener orden. Sí. Bueno, pero está bonito, y sobre todo llegar a un acuerdo entre pareja. Sí. ¿Qué haces tú y qué hago yo? Porque es que si no, y obviamente yo soy muy ordenada, Marcos no lo es tanto. Sí. Y es verdad que uno tiene que aprender como a entender la manera en que tiene que de ver a esa persona al mundo, porque es lo que tú dices. Claro. Marcos ve la casa y se está todo recogido y tú dices, Dios mío, ¿cómo puedes decir eso? Todo. Sí, no, para él eso no significa nada. Entonces, sí. Bueno, la relación de pareja es todo un acontecimiento. Complicado. Tú te ocupas de eso, pero sabes que... Bueno, tú has escrito libros sobre el amor, has hecho monólogos sobre el amor, lo has experimentado, tienes una mujer hermosa a tu lado. Muchos consejos puedes dar tú sobre eso. No, y además yo creo que el amor es central en la vida y o sea, el amor de pareja más, pero digamos el amor en general. Total. Sí. Empezando por uno mismo. Sí. Para los nuevos humoristas, porque hablas de que haces tus talleres, como formador de nuevas generaciones, ¿qué consejo darías a quienes quieren dedicarse al humor, pero sin perder su esencia? Bueno, yo creo que si el humor, como decía Aquiles Nazoa, es una manera de pensar sin que el que piense se dé cuenta de que está pensando, yo lo que le recomendaría a los nuevos humoristas es que piensen sobre las cosas del mundo, que observen el mundo, la observación, que sean sensibles frente al dolor del mundo, que puedan transformarlo en alegría para la gente, que tengan esas cosas y que tengan la responsabilidad de las cosas que se dicen. A veces uno tiene que tener un sensor interno para evaluar ciertas cosas y dice, bueno, no hay que discriminar, no hay que agredir a las diversidades que se expresan, etcétera, ¿no? Eso son cosas que se van volviendo normas. Creo que también vivimos un tiempo de excesiva sensibilidad frente al humor, que esa es la otra cara de la moneda. Es decir, el humor es un acto de libertad. O sea, yo prefiero que un humorista se exceda a que haya una normativa tan grande que impida el humor. O sea, el humor, todos los humoristas en algún momento hemos dicho algo que se excedió. Y bueno, porque la naturaleza del humor es romper límites, es dejar rueda libre a la imaginación. Y entonces, bueno, eso pasa. Entonces, también una recomendación para la gente es no sean tan sensibles a lo que se dice con humor. Tomen con humor lo que se dice con humor. Y el humor también puede ser respondido con otro gesto de humor. Tal cual. Entonces, ahí viene un intercambio de ingenios que es saludable para todo el mundo. Yo creo que es como todo, como cuando generas un trabajo, el mío, por ejemplo, con el tema de que las bodas queden bonitas, aparte de bien organizadas. Si te pones a pensar qué opina cada una de las personas que van a ir a esa boda sobre lo que tú has hecho, probablemente pues tuvieras que cambiar 20 veces la decoración para poder satisfacer a cada uno. A cada gusto. Entonces yo creo que entre lo que tú conoces que necesita esa persona o esa pareja o ese público y lo que tú das con tu propia esencia, generas un equilibrio que al final tú dices, esto es lo mejor que puedo hacer. Lo has dicho. Sí. La metáfora es impecable. No, pero porque al final yo soy muy de poner ejemplos porque como lo veo en mi cabeza, ¿no? Pero es que hay muchas maneras de poder trabajar y yo creo que la base de todo es respetar tu esencia, ¿no? Saber quién eres, qué quieres dar, o sea, cuál es tu porqué, tu visión, tu misión. Si no tienes una Elena, que te lo pregunta. ¿Has tenido alguna experiencia con alguna persona real y que tú recuerdes que tu humor le ha dado fuerza para seguir adelante? ¿Algún momento de estos de estoy realmente mal, te conocí, Laureano, escuché tu podcast o leí tu libro y realmente me ayudaste a sobrellevar este problema que estoy teniendo ahora mismo? Sí ha pasado muchas veces. La gente te lo agradece y te lo escribe o te lo comenta personalmente. Sí. Porque hay ahora como un doble humor, ¿no? Está el que veo que es, subo a un escenario y tengo un monólogo perfectamente estudiado y preparado y que luego adaptarás también un poco a tu público, pero luego está otro que interactúa mucho con los propios que están ahí. Claro. Y claro, ahí hay como un feedback más fácil, ¿no? Que quizás tú tienes del lado de... Sí, yo no soy mucho de interactuar, pero sí trato, por ejemplo, de
o sea, mucha gente me dice, oye, en el monólogo me hiciste llorar también, porque trato de tocar fibras sensibles. Por supuesto, el alma venezolana está particularmente sensible, porque el alma venezolana está padeciendo desde hace un tiempo considerable dolores muy intensos, y esa sensibilidad se expresa muchas veces de manera desbordada. Entonces, eso hay que canalizarlo, hay que ayudarlo y hay que animar a la gente. Yo me siento obligado a animar a la gente. Pero pasan cosas, mira, una que puede ser hasta graciosa. Una vez una señora se nos acercó, yo estaba con otros compañeros humoristas y me dice, ay, los veo, ay, qué bello, qué alegría verlos. Ustedes mataron a mi marido. Entonces nosotros, ¿cómo, señora? Yo le estoy tan agradecida. O sea, no porque habíamos matado al marido, sino porque el marido era fanático de nosotros y había ido a vernos en un espectáculo que hicimos en Margarita. Y esa noche, me dice, esa noche la pasó tan bien, se rió tanto. Cuando llegamos a la habitación del hotel, cayó muerto, le dio un infarto. Entonces ella me decía, pero yo estoy muy agradecida de ustedes, claro, porque sus últimos momentos fueron de una intensa felicidad. O sea, no estaba agradecida porque no te entiendo perfectamente. O sea, le diste una plenitud absoluta. Sonó de una manera, ay, ustedes mataron a mí, ay, yo estoy tan agradecida. Y bueno, señor, uno hace lo que puede. Me alegro de haberla ayudado. Sí. No, pero la ayuda que ella agradecía era que que su marido se había ido del mundo en un estado de suprema felicidad. Y eso es una cosa muy valiosa, o sea, que tú te vayas en risa. O sea, cuando uno dice, me morí de la risa, es que la risa también puede matar. Tal cual. Sí. Yo creo que estudiaste para políticos, me parece estupendo, te esforzaste por ser pero creo que de político no hubiese sido tan querido y tan amado como lo eres, y hubiese dado tanto amor. Sí. Ahora quizás podemos hacer una fusión y decir, bueno, pues serías el presidente perfecto, ¿no? Hombre, es que la política está muy devaluada, Priscila, y yo aprovecho, si hay algún político escuchando, los políticos tienen que centrarse nuevamente en su misión. La misión de un político es una misión casi que diría sacerdotal, de servir. La palabra ministro, uno llama a un sacerdote ministro porque ministro viene de servir. O sea, la política es una actitud de servicio a la comunidad. Si tú quieres hacer dinero, no es la política el camino. La política es un camino de servicio a los demás y de sacrificio, y de que tengo que suspender las vacaciones y las tengo que suspender porque un político no puede tener vacaciones. O sea, llegará un momento en que se retire, pero el político tiene que servir. Y entonces, sobre todo, encontrar una integridad ética a su misión. Su misión no puede ser descalificar a todo el que piensa distinto. La misión de un político el político es decía alguna vez un profesor mío, la política es el arte de no pelear con todo el mundo el mismo día. O sea, por supuesto que un político algún día va a tener que pelear con alguien, pero es que tú tienes que armonizar intereses en discordia, no sembrar discordia en los intereses de la gente. No dividir con lo bonito que es una nación y el ser humano unido, porque no es una nación, somos todos. Muchos políticos aplican el principio de Julio César, ¿no? Divide y vencerás. Y se ve cada vez más, está más de moda, y es triste porque el ser humano se está moviendo en masas a veces bastante irracional, y no nos damos cuenta que al final estamos siendo guiados por personas que no están buscando nuestro bien común. Y así como uno le habla a los políticos, también le puede hablar a los ciudadanos. Ciudadanos, ten criterio. O sea, piensa por ti mismo, porque tu cabeza te da para pensar, no para seguir a los que te quieren manejar como un rebaño. Siéntate y piensa y encuentra dentro de ti lo que es justo, lo que es razonable y lo que está bien. Y no todo vale. No todo vale, Laureano. Así es. A veces hay una cosa que no me gusta, que dicen mucho, ¿no? Los países tienen los políticos que se merecen. Yo discrepo bastante. Discrepo bastante porque siempre he estado rodeada de personas maravillosas que no se merecen los políticos que hemos tenido. Pero bueno, también pienso en que en algún momento nosotros como seres humanos despertaremos y pediremos otro tipo de... Claro. Mira, hay un episodio de la historia venezolana que yo siempre comento con mucha emoción, que es cuando en Venezuela por primera vez se eligió un presidente por votación universal, directa y secreta, del voto masculino y femenino, que por fin pudieron votar las mujeres. La mayoría de la población venezolana era analfabeta. Y la gente eligió como su presidente a su más destacado hombre de letras, que era don Rómulo Gallego, autor de Doña Bárbara. Entonces, fíjate qué cosa tan bonita. Un pueblo que no sabe leer ni escribir
elige como presidente a su más elevado literato. Eso me parece de una belleza espiritual profunda, porque yo no creo que el pueblo sea ignorante. El pueblo es lúcido, el pueblo lo que merece es respeto. Y si tú has tenido la suerte de poder estudiar más que otra persona, pues trabaja para ese otro. Exactamente. O sea, porque al final lo que tenemos es que ser sembradores para las personas que no han sido tan afortunadas o no han tenido los mismos recursos. Así es, comparte. Para la audiencia de Raros, esta que nos escucha tan maravillosa, si pudieras dejar un mensaje breve a alguien que puede haber perdido la luz, ¿cuál sería? No, yo le diría, no la has perdido, la luz está dentro de ti y enciéndela de nuevo. No estás deprimido, sino estás distraído de ti. Vuelve la mirada hacia tu interioridad y encontrarás toda esa luz que brilla dentro de ti y que además se puede proyectar para iluminar a otros. Sí. Eres mucho, Laureano. Hombre, se hace lo que se puede. 1.000 millones de gracias. No, un gusto. Creo que esta es la misión, que las personas tan bonitas que tengo cerca, como eres tú, que eres un hombre increíble, un ser humano increíble, puedan estar al alcance de vuestra mano. Mira, yo te felicito por tu podcast y por las motivaciones que tienes para hacerlo, que me parecen muy nobles y de mucha altura. Así que deseo todo el éxito, porque estoy seguro que esto se transformará para mucha gente en cosas de bien y de salud. Amén. Amén. Que construyamos poco a poco todo un mundo mejor. Gracias. Te quiero mucho, Laura. Gracias, mi corazón. Un placer. Gracias. ¿A qué es maravilloso? Un aplauso para Laureano. Gracias. Ay, muchas gracias. Muchas gracias.